Qué bendición. Primera de Samuel, capítulo 17, ahí en tu Biblia. Primera de Samuel, capítulo 17. Qué triste a veces jóvenes que son bien machines para gritar gol y para ponerse la playera de su equipo favorito, pero no quieren decir amén, que son miembros del ejército de Dios. Hay que tener valentía para decir soy cristiano y no me avergüenzo. No me avergüenzo. Primera de Samuel 17, versículo 48. El versículo tema de nuestra conferencia en estos días. Primera de Samuel 17, versículo 48 dice así: y aconteció, Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento, para los pastores de jóvenes, ¿verdad? Batallamos, hermano, batallamos. Primera de Samuel 17, 48 dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Qué tremendo ver que el gigante corrió a David y David no se asustó, David no se achicó, David no se acobardó, no huyó, no corrió de él. David dijo, sí, David corrió hacia él. No vemos un joven acobardado y apocado y David no estaba listo para ser esclavo. David no estaba listo para perder su libertad que él había encontrado en su Dios. David corrió a la línea de batalla. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, en esta semana que no nosotros, sino tú, Señor, seas exaltado. Es tu palabra, Señor, en la que hay poder. Tu palabra es la clave para discernir, para quebrantar, para cortar ligaduras de pecado, Señor. Permite que tu palabra sea exaltada. Quítame de en medio, Señor. Ayúdanos con el tiempo, en nombre de Cristo. Amén. La historia de David y Goliat, joven, es una de las historias probablemente más conocidas alrededor del mundo. Aún en el mundo secular, si tú dices David, Goliat, cualquiera conoces más. Aquí hay jóvenes, tristemente, muchos jóvenes que han escuchado más historias de la Biblia de las que han leído ellos personalmente en la Biblia. Y muchos conocen la historia de David y Goliat, aun cuando nunca han leído en la palabra de Dios la historia de David y Goliat. Pero quiero que notemos, joven, algunas cosas en esta noche acerca de esta historia. Primero que nada, quiero que veas la condición de la nación. Mira, Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Si lees los capítulos anteriores, dame tu atención, joven, vamos a tener carácter para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Sit up straight, pay attention. Si lees los capítulos anteriores, te puedes dar cuenta que estos tiempos en los que David vivía eran tiempos de guerra. Eran tiempos de gran oposición. Solo leyendo los primeros capítulos de Primera de Samuel vemos guerras con los amonitas, vemos guerras con los amalecitas, guerras por mucho tiempo, este conflicto por mucho tiempo con los filisteos. Solamente el conflicto con los filisteos duró casi 200 años. Los filisteos, joven, habían tenido grandes victorias en contra del pueblo de Dios. Los filisteos habían logrado, si tú recuerdas, habían logrado capturar al héroe, a uno de los héroes, de los jueces, de los héroes nacionales de Israel, llamado Sansón. Lo habían hecho esclavo, hecho siervo de ellos, se habían mofado de él. No solamente eso, en años más recientes, a la época de David, vemos a los filisteos que habían capturado el arca del pacto. Si tú sabes algo del arca del pacto representa la presencia de Dios, representaba la gloria de Dios. El arca representaba ahí la bendición, la presencia de Dios sobre los filisteos, pero sobre los israelitas, y los filisteos se habían apoderado de ella. Ese fue un día triste, un día trágico para el pueblo de Israel, tanto así que en 1 Samuel 4:22 leemos que se dijo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y Cabot,
traspasada es la gloria de Israel. Ahora en capítulo 17, acompáñame ahí, vemos a este gigante Goliat entrando en escena, blasfemando al Dios de Israel, haciendo el ridículo de los soldados del ejército de Jehová. Vemos a Goliat retando al pueblo de Dios y pidiendo aunque sea que uno se atreviera a pelear con él. Mira versículo 10 y 11. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Dadme un hombre que pelee conmigo. Un hombre que se atreva a venir al frente, a la línea de la batalla, a pelear conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esa era la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Joven, mírame acá, turbados y temerosos. No corriendo a la línea de batalla, pero escondiéndose. Corriendo de la línea de batalla, no corriendo a la línea de batalla. Encontramos la condición, están turbados, temerosos. Encontramos al pueblo de Israel, escúchame joven, en un tiempo clave, un tiempo decisivo en la historia de Israel. Pero en medio de ese tiempo clave, en vez de encontrar guerreros valientes corriendo a la línea de batalla, lo que encontramos es soldados acobardados y apocados, escondiéndose en sus tiendas y no querer nada que ver con la línea de batalla. En 1 Samuel 17:24 dice: todos los varones de Israel, 17:24, todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Temerosos, turbados, apocados, escondiéndose, huyendo. A propósito, joven, nosotros también vivimos en tiempos de guerra. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ahora, no confundas, joven, algunos que estabas listo para perder tu testimonio por cierto personaje político. Nuestra guerra no es contra el presidente Biden. Nuestra guerra no es contra un partido político. Nuestra guerra es contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Somos muy rápidos a criticar gente y esto y lo otro, pero no queremos ni ir a la línea, a la verdadera línea de batalla, a ganar las almas por el Señor. Es muy fácil poner una etiqueta en tu carro y decir: yo voy por este, yo voy por lo otro, yo me paro por esto, pero no me paro el sábado, no me paro a ganar almas, no me paro a la iglesia. Muy fácil hablar. Muchas veces no vivimos lo que decimos que creemos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra Satanás y sus huestes espirituales de maldad. Toma un ciego para no ver a Satanás metido y obrando en el gobierno, en las escuelas, en universidades, en redes sociales, en Hollywood. Está tomando, joven, ha tomado el dominio de todas estas cosas y toma un ciego de no ver que estamos en una guerra espiritual. Hay un movimiento anti Dios muy claro que nos rodea diariamente. The first set of pictures there. Existe, joven, un movimiento anti Dios, humanista, muy marcado. Mírame, joven, mírame acá, stop talking, deja de hablar entre ustedes y pon atención a la predicación. Un movimiento marcado en contra de Dios y de los principios bíblicos. Vivimos en una generación donde el enemigo ha ganado terreno y la juventud está siendo conquistada y envenenada por el maligno. Qué triste ver a un jóvenes cristianos apoyando Black Lives Matter y diciendo de que no ves nada malo con el homosexualismo y que no ves nada malo con esto y que en lo otro. Y la verdad es que no importa qué tú opines, lo que importa es que Dios dice. Y de lo que Dios dice, tú y yo necesitamos formar nuestras convicciones y nuestros principios de cómo vivir. Importa un cacahuate lo que tú opines y lo que yo opine, lo que importa es lo que Dios dice.
Pero eso no es lo más grave del asunto. Que jóvenes inconversos sigan al mundo no es lo más grave, ni debe de sorprendernos. Lo más grave es que tenemos jóvenes cristianos que han crecido en nuestras iglesias, que han crecido en las cosas de Dios, que han ido a escuela dominical, a escuela cristiana, que están siendo vencidos y engañados por las mentirosas, perversas filosofías humanistas de Satanás. Second set of pictures. Muchas iglesias como las nuestras, pastores de jóvenes, tenemos problemas que antes considerábamos que eran de otros jóvenes. No los church kids, no mis kids. Estamos viendo fumando en los baños de la iglesia y haciendo drogas y inmoralidad, a más no decir, en nuestras iglesias. Suicidio, depresión, inmoralidad que es innombrable muchas veces, drogas, alcohol, una apatía increíble, un desinterés descarado hacia las cosas de Dios, una rebeldía abierta en contra de Dios. Y no estoy hablando de universidades ateas y seculares, estoy hablando jóvenes de nuestras iglesias. No estoy hablando muy lejos, sí, hermano, allá en esa universidad allá de California y allá en esto de acá. No, en nuestras iglesias. Tenemos jóvenes apartándose de la senda antigua, de este sagrado libro, de la palabra de Dios, queriendo seguir al mundo. Y en algunos casos, joven, mírame acá, en algunos casos, muchos jóvenes adultos, escúchame, jóvenes adultos queriendo abrazar el mundo y metiéndolo a la iglesia, queriendo reconciliar a Dios con el mundo cuando eso va en contra de la palabra de Dios. Third set of pictures. Pablo nos había advertido en 2 de Corintios 11:4 que iba a venir un tiempo, y había venido un tiempo donde se iba a predicar de otro Jesús, un Jesús falso que enseña que tú puedes ser amigo de Dios y amigo del mundo y que todo está bien. Ese es un Jesús falso. Un Jesús falso que enseña que tú puedes servir a Dios y a las riquezas, y puedes servir a Dios aunque tengas llamado, puedes ir tras las riquezas y todo va a estar bien. Eso no es el Jesús de la Biblia. Jóvenes que piensan que eso está bien, iglesias que piensan que eso está bien. Ese no es el Jesús bíblico. Un Jesús falso se predica, se enseña que Dios es un genio que fue creado para mí, para hacer lo que a mí me plazca, para bendecirme solamente. Un Jesús falso que mezcla lo santo y lo profano. Un Jesús falso que no le importa lo de afuera, sino solamente lo de adentro. No me juzguen con mi vestimenta. Cristo solamente le importa lo de adentro. Si tuvieras lo de adentro, se notaría por fuera. Ese es otro Jesús. Ese no es el Jesús bíblico al cual nosotros servimos. Ese Jesús no es el Verbo encarnado, no es el Hijo de Dios. Ese Jesús no es mi Redentor y mi Salvador. Hay un tremendo libro llamado En sus pasos, In His Steps, y hace la pregunta famosa, ¿cuál dice? ¿Qué haría Jesús? Wow, WWJD. ¿Qué haría Jesús? Tremenda pregunta. Pero esa pregunta es peligrosa si el único Jesús que tú conoces es un Jesús falso y ficticio de tu imaginación y no al Jesús bíblico. Yo creo que Jesús estaría bien con esto. Yo creo que Jesús entiende. Yo creo que Jesús aceptaría esto. Yo no creo que Jesús, no importa lo que creas, importa lo que la Biblia dice, quién es Cristo. Joven, mi Jesús es Dios. Mi Jesús es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que la amistad del mundo ha sido, es y será enemistad contra Dios. Ha sido, es y será enemistad contra Dios.
Jesús no cambia. Jesús no se adapta a la sociedad, a la suciedad en la que tú y yo vivimos. Jóvenes abrazando este movimiento contemporáneo y su música. A propósito, joven, señorita, tu cantar demuestra lo que escuchas. Por eso algunos cantan así, ¡oh, Señor! ¿Y por qué? Porque has estado escuchando basura de música contemporánea. No puedes cantar, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y aún eso lo arruinas y te pones a decir, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¿Por qué? Por la basura de música de estilo mundano, rock and rollero, pop, que quieres traer del mundo a la iglesia. Ese no es mi Jesús. No puedes servir a Dios. Cristo dijo, no puedes servir a Dios y al materialismo. Cristo dijo que Él es quien nos hizo a nosotros, somos de Él, por Él y para Él. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Ay, que Dios. No. Tú eres creación de Él, no Él de ti. Tú estás para hacer su voluntad y no Él tu voluntad. El Jesús verdadero, bíblico, dice que a Él claro que le importa lo de afuera, porque Él quiere que seas sal y luz y brilles delante de los hombres. El Jesús bíblico sí le importa lo de afuera. Es claro que estamos en tiempos de guerra, con un enemigo que busca destruir nuestra juventud, diluir el cristianismo, quitar el impacto del cristianismo. ¿Cómo pierde el cristianismo su impacto? Cuando ya no se mira como cristianismo, cuando se mira como mundo. Cuando hablas, ¿cuántos jóvenes hablando como el mundo, vistiendo como el mundo, con tus cortes? Mírame, joven, con tus cortes de cabello mundanos, con toda la melena por aquí, y no te avergüenzas de mirarte como el mundo. Eso sigue siendo enemistad contra Dios. Sí, decía un comercial por ahí, si huele a mundo, no decía mundo, si huele a pollo y sabe a pollo, es de pollo. Y si hueles a mundo, y algunos apestas, y te miras como a mundo, no te digas cristiano. En tiempo de guerra, mira 1 Samuel 17:10, en tiempo de guerra encontramos una gran necesidad. Encontramos una gran necesidad. Vemos en el pueblo de Israel una gran necesidad de soldados valientes, soldados con celo por su Dios, soldados que corran a la línea de batalla. Es la necesidad que tenía el ejército de Israel en los tiempos que estaban enfrentando, cuando más importaba, en uno de los momentos más decisivos de su historia, no se hallaron soldados valientes. 1 Samuel 17:10 lo habíamos leído, pero Goliat da un desafío al campamento de Israel. Dice, dadme un hombre que pelee conmigo. Goliat pedía por tan solo uno, pero ni uno se atrevió a hacerle frente. Los soldados preferían ser esclavos que enfrentarse al gigante. Oh joven, al igual que en Israel hoy en día tenemos una urgencia en el cristianismo. Escucha, señorita, escucha, joven, tenemos una urgencia en el cristianismo. Hay una gran necesidad en el cristianismo. Y déjame te digo, joven, en esta noche, que la gran necesidad del cristianismo no es dinero. No es dinero. Hermano, pero las deudas y los terrenos, y tenemos a un Dios que nos dice en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Nuestra necesidad no es de dinero. La necesidad de este mundo y del cristianismo no es jóvenes con carreras, licenciados, ingenieros, doctores, negociantes. Si estamos viendo, hermano, ¿cuál es la necesidad? No, es que necesitamos más doctores. No, esa no es la urgencia.
Esa no es la necesidad. Necesitamos más licenciados, más negociantes, entrepreneurs. Está bien si Dios te guía a eso y si esa es su voluntad, pero la verdad es que muchos se escudan detrás de eso para vivir una vida cómoda, para vivir una vida materialista. Cuando yo le voy a dar dinero a la iglesia, no le das ni un chicle ahorita. Está bien si Dios te guía a eso, pero la verdad es que hasta nosotros hemos cometido el error, y es cierto, hermano, que no son todos llamados, eso es cierto. Pero a veces le damos la excusa a alguien para que agarre la salida, cuando él sabe que es llamado. Ya ves, no todos somos llamados. A propósito, ¿quién dijo que no todos somos llamados a servirle a Él? Todos somos llamados a servirle al Señor. Él murió por todos. Para los que Él murió, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Todos somos llamados. No, es que yo no voy a ganar lo más, pero yo soy carpintero. Carpintero, si Dios te salvó, tú eres llamado a servirle al Señor. Todos somos llamados. Si hay una necesidad es de jóvenes rendidos. Yo doy gracias a Dios por mi pastor. Yo doy gracias a Dios, como cada uno de ustedes jóvenes debes de dar gracias a Dios por tu pastor. En el mismo contexto en el que yo voy a dar gracias a Dios por mi pastor, da gracias a Dios por tu pastor, que él rindió su vida en su juventud y está invirtiendo ahora en tu comunidad, en tu iglesia, en tu familia. Gloria a Dios por siervos que se han rendido a la voluntad de Dios. Yo doy gracias a Dios que no existe un arquitecto Elmer Fernández, sino un pastor Elmer Fernández. Yo doy gracias a Dios que un joven común y corriente entendió que la gran necesidad no era arquitectos, sino un soldado que corriera a la línea de batalla. La realidad es esta: la gran necesidad del cristianismo es jóvenes rendidos, jóvenes consagrados, jóvenes enamorados locamente del Señor Jesús y que estén dispuestos a darlo todo y a dejarlo todo por el Señor Jesucristo. Esa es la gran urgente necesidad. No por gente educada, por gente rendida. Lo que más necesita este mundo no es negociantes, médicos, arquitectos. La gran necesidad es de jóvenes que rindan sus vidas a servir a Dios. Y muchos de ellos a servirle tiempo completo. Todos debemos de rendir nuestras vidas a servir a Dios. ¿Me escuchaste, joven? Todos debemos de rendir nuestras vidas a servir a Dios. ¿Escuchó, hermano, que usted está aquí, hermano laico? Todos debemos de servir a Dios con nuestras vidas. Pero hay algunos de ustedes que Dios te va a llamar en esta conferencia a servirle tiempo completo. En tiempos de guerra, estamos en guerra, joven. La necesidad número 1 es de soldados que corran a la línea de batalla. Primera de Samuel 17:24 nos dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Quiero que notes algo rápidamente. Nota que lo que faltaba no era soldados. Lo que faltaba no era soldados. Lo que no había, el problema no es que no era soldado, no había soldados. El problema es que no había soldados valientes que corrieran a la línea de batalla. No había alguien que creyera en Dios, que tuviera celo por Dios. No había soldados corriendo hacia la batalla. Qué triste cuando Dios tiene que hacer, no tenemos tiempo, joven, pero Dios tiene que decir, busqué entre ellos un hombre y no lo hallé. Qué triste cuando Dios tiene que decir, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Qué triste cuando Él dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Dónde están los soldados? ¿Dónde están los soldados valientes? ¿Dónde están los jóvenes que dices que eres muy macho y que eres muy fuerte y que eres muy bueno? Y en lo espiritual, la triste realidad es que en lo espiritual muchos jóvenes fornidos son buenos, pero para nada. Y esa es la realidad. Que aunque tú puedas tirar, hacer tiros de 3-pointers y tú puedas, I can dunk it, you can dunk it, pero no puedes ganar un alma. ¿De qué te sirve toda esa energía si no vas a usarla para servir al Señor? El problema del cristianismo no es que no tengamos soldados, sino que los soldados están inmovilizados.
están distraídos, están esclavizados. Aquí están en nuestras iglesias. Los jóvenes hay, pero están cargados con egoísmo, cargados con amor de sí mismos. Muchos soldados esclavizados por el pecado, la inmoralidad, por amor a este mundo. Por eso no se consagran, por eso no se entregan a Dios. Por eso nos dice Hebreos 12:1 que nos despojemos del peso del pecado que nos asedia. Y nunca, joven, podrás correr a la línea de batalla cargando tu pecado. Mientras tengas tu pecado y no quieras decirle adiós y volver tu espalda a Jesucristo, nunca podrás ser un soldado efectivo en la línea de batalla. Jóvenes tenemos, potencial lo hay. Look around, miren nada más. Potencial lo hay. Imagínense si la semana pasada nada más cada joven hubiera ganado un alma al Señor. Potencial lo hay. Talento lo hay. Lo que falta es santidad, lo que falta es entrega, lo que falta es caminar con Dios. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Los tiempos están difíciles, hermano. Es que los tiempos están tan pecaminosos y el LGBTQRSTUV y todo eso. Y hay tanta, y el gobierno no es mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros, joven, pastor de jóvenes. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos un poderoso gigante. No desmayes delante de ellos, le dijeron al pueblo de Israel, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, grande y temible. Déjame te digo, joven, termino. La respuesta está y siempre estará en la palabra de Dios. La respuesta está y siempre estará en la palabra de Dios. Te voy a decir por qué estamos como estamos. Porque nos falta exaltar este libro en nuestras vidas. Oye, ¿por qué estás, joven? Mira, yo sé, yo he tratado con jóvenes, yo sé que tú no estás feliz. ¿Quién puede estar feliz esclavizado a la pornografía? ¿Quién puede estar feliz cuando andas en inmoralidad con otra muchacha de la iglesia y sabes que es cuestión de tiempo para que te agarren? ¿Quién puede estar feliz cuando andas ahí esclavo de una droga? ¿Quién puede estar feliz cuando andas como Jonás huyendo del llamado de Dios? Nunca estarás feliz huyendo de Dios. Lo que falta es palabra de Dios en nuestras vidas. El joven promedio pasa casi 9 horas al día en el teléfono. Y eso incluye muchos cristianos y algunos adultos pasan eso. Tenemos jóvenes durmiéndose a las 3 y 4 de la mañana, embobados, jugando videojuegos, pero no pueden pasar 15 minutos en la palabra de Dios. Joven, te amo, pero mírame acá, esta es la realidad del asunto. Nunca tendremos jóvenes en la línea de batalla y nunca tendremos jóvenes victoriosos, nunca tendremos jóvenes fuertes porque no permanecen en la palabra de Dios. Esa es la realidad. No podemos tener victoria apartados de este libro, joven. It's war time, no game time. ¿Cómo necesitamos un énfasis en la palabra de Dios en nuestras vidas? Lamento desilusionarte, pero la respuesta siempre ha sido, siempre será la espada del Espíritu. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ese versículo ha estado ahí por siglos. Y ese versículo ha sido verdad por siglos. Ay, hermano, ¿cómo me pongo mejor espiritualmente? Lee tu Biblia mejor, camina con Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. Camina con Él, búscale. Ay, y no lo hace. Ay, ¿por qué me va así? Porque no caminas con Dios. La palabra de Dios es fuego, no es mi palabra como fuego, dice Jeremías 23:9. Dice Jehová como martillo que quebranta la piedra. Por eso, mira, no es casualidad, joven. Jóvenes vienen a las conferencias, se apartan a campamentos y están dándoles con la espada y dándoles con el fuego de la palabra de Dios y martillando esos corazones y salen de ahí listos, pero se salen de todo eso y vuelven a las andadas. Y se enfrían otra vez y se endurecen otra vez. ¿No te das cuenta que la palabra es la solución? La palabra de Dios, joven, es la respuesta. Ezequiel capítulo 37. La palabra de Dios es fuego.
Ezequiel 37, versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Dios. A veces, hermano, mire, vemos no hay fruto, no hay nada. No hay nada. Muertos. Joven, tú, el Señor te conoce, no hay manera, yo no te conozco, muchos de ustedes, pero el Señor te conoce y tú sabes si el Señor te pudiera decir a ti, hueso seco. Ezequiel se encontró con un montón de huesos secos y les dijo, oíd palabra de Jehová. Versículo 7, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, predicaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, versículo 8, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, sigue profetizando, algo está obrando, algo está pasando. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. ¿Y qué, joven? Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cuál fue la diferencia? Oíd palabra de Jehová. Estamos jóvenes que se consagren a Dios, que se vuelvan a la palabra de Dios. Necesitamos un avivamiento, pero nunca vendrá, escúchame joven, escúchame hermano, nunca vendrá un avivamiento aparte de este libro. En cada avivamiento la palabra de Dios fue clave. Nunca vendrá un avivamiento apartado de la palabra de Dios. Pastor de jóvenes, que nos preguntamos qué hacemos con la apatía de los jóvenes. ¿Qué hacemos? Mi hermano, no quieren hacer nada. ¿Qué hacemos con el nivel de inmoralidad que estamos viendo en jóvenes cristianos? ¿Qué hacemos? Siga predicando palabra de Dios, hermano. Siga predicando palabra de Dios. Y escúcheme, pastor de jóvenes, ninguna actividad, ningún boliche, ningún laser tag nunca cambió a ningún joven. Es la palabra de Dios. No hay poder en Six Flags, hay poder en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene el poder y es más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios que es viva y eficaz y es cortante más que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es el boliche. No es, y nada en contra, hermano, pero no es un lock-in, y no es, y qué bueno por todo eso si es un instrumento para dar palabra de Dios. Yo siento que muchos grupos de jóvenes a veces perdemos el enfoque. No es eso. No es eso. A propósito, pastor de jóvenes, conviértanse ellos a usted y no usted a ellos. Deje de actuar y de vestir como ellos. No doble sus rodillas permitiendo música contemporánea. No se corte el cabello como ellos. Y joven hermano, mire, yo no estoy hablando de un fundamentalismo. Algunos dicen, ese fundamentalismo bruto, al cual hiere jóvenes y avergüenza y corta y los critica. Yo no estoy hablando de eso. Aparte, ese no es un cristianismo bíblico. Ese no es el espíritu de Jesús, que acuchilla, critica, que maldice. Ese no es el espíritu de Dios. Estoy hablando de un cristianismo bíblico de misericordia y verdad. Pero no se le olvide que todavía hay verdad. De convicción con compasión. Sí, pero no se le olvide que todavía hay con convicción. De celo con conocimiento. Nuestro deseo, nuestra oración es que Dios en estos días, a través de las predicaciones, pueda suplir la necesidad más grande que tiene este mundo. Que es de cristianos que sean sal, que sean luz en un mundo de tinieblas. Nuestra oración, joven, no es que nada más uno, pero que un tremendo ejército se dé cuenta que la necesidad más grande no es de negociantes, es de varones de Dios, es de cristianos
Sí, es de varones de Dios que entreguen todos sus sueños, sus metas, lo traigan al altar y se rindan y digan, Señor, no más lo que yo quería, pero lo que tú quieres para mi vida. Sí, es cierto, necesitamos jóvenes laicos que vengan y hagan lo mismo. Y se ofrece, Señor, yo no sé si tú me llamas, pero aquí estoy. Señoritas que digan, yo no, ya mi sueño era ser youtubera, pero ya veo que nada más mi mamá se suscribió al canal. Pero aquí lo traigo todo. Que esta misma noche, joven, arregles cuentas con Dios. Pregunto, ¿cuántos jóvenes apartados del Señor? Y no te engañes, mírame joven, mírame acá, no te engañes. O sea, más porque cantas en el coro, o en la rondalla, o en el especial, eso no significa que estás cerca de Dios. Nada más porque te pones una falda o una corbata, eso no significa que estás cerca de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a Él, que caminaste con Él, que meditaste en su palabra? Una relación con Él. Que todo un ejército de jóvenes se levante como David y responda el reto del enemigo y el llamado de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.